A ver, sería importante que el señor Vizcarra, presidente de la República y que habla mucho de reformas, siguiese el ejemplo, lo que está sucediendo en Argentina, donde un esfuerzo concertado han reducido los ministerios, ¿no? Por ejemplo, aquí se podría, el Ministerio de la Mujer y de la Inclusión Social pueden ser una sola cartera, ¿no? El de Educación con Cultura pueden ser una sola cartera, ¿no? Comercio y producción. Entonces, mira lo que dice Mauricio Mulder, ¿no? La mitad de la burocracia que está en cada ministerio no hace nada y la otra mitad hace poco. Y ese es el gasto público que representa casi el 80% de los ingresos nacionales, ¿no? Por supuesto. Tenemos un estado elefantiásico y eso tiene que solucionarse. Esa es una de las grandes reformas que se esperan en el Perú. Pero si el primer ministro, que fue bastante breve, el primer ministro de Economía del señor Vizcarra, el señor Tuesta. No, ¿cómo Tuesta? Torne. No, de Vizcarra. ¿Verdad? Vizcarra, perdón. Fue efímero, como Popi cuando fue canciller, fue muy breve. Bueno, ese señor en una semana bajó el gasto fiscal en 2.000 millones de dólares en asesorías. 2.000 millones de dólares en asesorías. Bueno, es que de esas asesorías daría la impresión por el estado en el cual está el Perú que no son hechas por una tecnocracia, sino por una ineptocracia. Sí. No, son al contrario, porque tú eres bueno, tú vas a ir al cielo por golear. Son súper eficientes, son los reyes del copy-paste. Entonces, ellos son ONGeros y son sanguijuelas que se pasan y el mismo informe se lo venden a varios gobiernos regionales, a varios ministerios, lo copian del internet, lo pegan. Y nadie los usa. Por supuesto. Llega al ministerio, lo ponen en un anaquel y ahí terminó el asunto. Ahora, ¿saben? A ver, ¿saben? Espera, Pancho, es que han mencionado la ineptocracia. Ya. El escritor, filósofo... Sí, no, yo sé, pero lo han ya comentado. Es que la definición de ineptocracia la da este señor, este escritor francés, y dice, la ineptocracia es el sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir y los menos preparados para procurarse su sustento son regalados con bienes y servicios pagados con los impuestos confiscatorios sobre el trabajo y la riqueza de unos productores en número descendente, y todo ello promovido por una izquierda populista y demagoga que predica teorías que sabe que han fracasado ahí donde se han aplicado a unas personas que sabe que son idiotas. No, Jonathan Ormesson saca eso de un autor de principios del siglo XX que se llamaba Émile Faguet, que escribe sobre la ineptocracia. Bueno, a ver, pregunta, ¿saben cuánto se ha ejecutado del presupuesto para la reconstrucción del norte de Piura? Bueno, de 902 millones asignados, solo se ha invertido 133 millones. Curioso que aquí en Lima, por ejemplo, se hagan marchas casi por cualquier cosa, pero a nadie se le ocurre una marcha por la reconstrucción del norte, por la anemia, o por esos 8 millones de compatriotas que no tienen acceso a ningún servicio de salud, ¿no? Esas son las cosas que Vizcarra tiene que hacer, por Dios. En Combater saqué el informe, en Piura está en menos de 15% la ejecución presupuestaria. Y lo entrevisté a Julio Escapapietra, que ha sido la mente brillante que les ha dicho pelense con el Congreso. Y en Lima, la ejecución presupuestaria para el fenómeno del niño costero, que también ha azotado toda la parte de Lima Este, el centro, 14%, en el mes 10. Señores, matemáticas no sé mucho, pero son una vez. Esto demuestra la tesis de Orwell. Orwell decía que lo que caracterizaba a los socialistas era que odiaban a los ricos pero no querían a los pobres. Y definitivamente lo que demuestra esto es que no les interesan los pobres. Ellos salen a marchar y a hacer demostraciones y manifestaciones solamente por asuntos de interés político de ellos, no por cosas que están atadas al bienestar del pueblo peruano. La reconstrucción es esencial. O sea, la gente ya lleva un año en unas casas de cartón que ya deben estar deshechas. Pero no es cierto que no les interesen los pobres. Sí les interesan. Mientras más pobres mejor, porque sí, claro, efectivamente son más fácil manipularlos. Si esto se pudiese condensar en una frase sería los pobres son nuestro presente y nuestro futuro. Es un poco eso. Bueno, eso Francisco de Quevedo y Villegas, el gran humorista español del siglo XVII, decía sobre los demagogos: quien falsas promesas hace, pobres vende. Claro. Sí, que es una muy buena frase.
¿Y qué es lo que se hace aquí en todas las campañas políticas? ¿No? Se juega con las expectativas populares, ¿no? Se vende teoría barata y al final el más demagogo a veces por lo general termina ganando, ¿no? Es lo que pasa en algunas zonas, sobre todo en Puno, ¿no? Se vende aire caliente. Se vende aire caliente, sí, sí. ¿Qué más? ¿Se quedaron? Una buena noticia, pues. No, bueno. La República, ¿no?, está vendiendo, son los datos comprobados de nuestro amigo Aldo Mariatti, apenas 17.000 ejemplares diarios, y sobrevive básicamente por el subsidio de su participación en el Canal 4 que Alejandro Toledo les regaló, ¿no? Y también subsiste por algunos anuncios de algunas empresas de autos despistadas y por algunas empresas estatales como Indecopi que se zurran en la ley Mulder y en la Contraloría, ¿no? Que dicho sea de paso, en la semana hubo un rum muy fuerte, parece que es cierto, de que no van a lograr la inconstitucionalidad de la ley Mulder. No. Pero hay una cosa pero hay una cosa muy sencilla. El Estado ha dejado de avisar. ¿Y cuál ha sido el perjuicio para la sociedad? Así es. ¿Para la sociedad? No. Al contrario, estamos ahorrando un montón de dinero. 1,5 millones de soles diarios. 1,5 millones de soles diarios. En Inglaterra, mi tía Chabela habla una vez al mes. Antes se hablaba una vez a la semana por la BBC. That's it. Una vez. La reina. Sí, pues, o sea, imagínense, acá fuera una reina. O sea, ¿quién es la reina acá? No sé, más sombrío. Salen hasta... La reina de Inglaterra no se le ve en televisión o se le ve en televisión. Pero además no le prohíben a los medios informar. Lo único que le prohíbe la ley es cobrar por informar. Eso es todo. Si el Estado quiere que se conozca lo que está haciendo, lo que tienen que hacer los ministros o el vocero del presidente que debería existir. ¿Una conferencia de prensa? Es una conferencia de prensa y todos los medios van a ir. Por supuesto. O sea que esto de que no puede informar el Estado si no les dan plata a estos medios es falso. Una miserable no solamente la conferencia de prensa, sino que el Estado tiene Radio Nacional, tiene el Canal 7, que es el que mayor cobertura tiene en todo el país, y tiene el diario oficial El Peruano, que no solamente es una gaceta, un boletín de leyes, sino que es un diario completo con todo. Titular, con primera plana, te completo una que no sabe Aldo Mariatti. Para Aldo Mariatti que le dice Venecia, ¿saben por qué no? Porque no tiene calle. Escúchame. Hombre. Perdón, La República es el diario oficial en peruano en provincias. Porque en todos los sitios en donde no llega el diario oficial peruano, quien publica los avisos del Estado es La República. Sí, pagado. Pero supuesto, hablando de subsistencia, no la conocía mi buen amigo Aldo Mariatti. Perdón, se me quedó en el tintero. Miren la hipocresía de la Corte Interamericana, que en su resolución de hace unos meses dijo que eso era un asunto interno del Perú, lo del indulto, ¿no? Ahora, a raíz de la resolución de este juez, la Corte Interamericana saluda oficialmente en su cuenta de Twitter la decisión de la Corte Suprema de Justicia del Perú de anular el indulto a Alberto Fujimori. La decisión cumple con estándares interamericanos de memoria, verdad y justicia, combate la impunidad y cumple con garantía de justicia para víctimas de crímenes de lesa humanidad. Fíjate tú, la Corte Interamericana oficialmente mintiendo en su cuenta. Pero ¿por qué la Corte no condena a Ortega? Pues... O sea, esto explica por qué los Estados Unidos se han retirado de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Llamándolos hipócritas, justamente. Porque eran muy importantes los Estados Unidos. Cuando yo era embajador en Naciones Unidas, ellos presentaban varias mociones. ¿Cuál es el argumento que ha dado el gobierno de los Estados Unidos para retirarse de esta comisión, que es una de las principales comisiones de Naciones Unidas? Ha dicho que sus miembros tienen dudosas credenciales de respetar los derechos humanos. Está Venezuela, está China, está Arabia Saudí. Ahí están tomándole cuenta de los derechos humanos a los demás. Y luego dice que hay un sesgo político excesivo, que la comisión está parcializada. Y está parcializada al punto que naturalmente todos los gobiernos neomarxistas, etcétera, no son objetos de críticas, son objetos de condenas rituales, pero no de sanciones, no de acciones concretas. Yo tengo boca de brujo. Se le va a criticar al TC el próximo año por tener sesgo afrofujimorista.
Ah, no, claro. Tú hablabas de... Porque hay una muy famosa canción de La Nueva Ola con la cual ha bailado cuando era joven Pancho Tudela, que es hipocresía, que es morir de sed teniendo tanta agua, ¿cierto? Ya pues, esa es la hipocresía de los antimineros que dicen que el Perú no tiene agua siendo la 10ª potencia hídrica del mundo. Esa es la hipocresía de los señores que dicen que está bien, como Muñoz, dicho sea paso, de gastar el platal de los panamericanos en Lima, 1.800 millones de dólares, cuando Lima es una ciudad donde hay 1 millón de personas que no tienen agua. Es la hipocresía, pues. Pero hoy sale una entrevista en El Comercio al arquitecto Ruiz de Somocurcio y dice que Lima no es una ciudad en desarrollo, Lima es una ciudad fallida. Y yo creo que eso es muy cierto. ¿Quién impulsó los panamericanos? Susana Villarán, durante el gobierno de Peter Paul Kuczynski. Él era el water president, ¿no es cierto? El presidente del agua. Y ella era la alcaldesa de los pobres. El presidente del agua y la alcaldesa de los pobres aprobaron en ese gobierno, ¿no es cierto, PPK, gastarse 1.800 millones de dólares en un tono deportivo, cuando en el Perú, en Lima, capital de Iberoamérica, en donde el 10% de su población no tenía agua. Hipocresía es morir de sed teniendo tanta agua. Es increíble. Sí, pues, pausa. Una pausa y regresamos.